Quinto día de protestas masivas en Irán por el desastre inflacionario que está sufriendo el país y la represión que sufren los ciudadanos. El silencio de los medios de comunicación es ensordecedor. La inmensa mayoría de mis seguidores no se han enterado de las protestas en Irán. Vamos a hablar de todo ello. El régimen teocrático de Irán no es uno de esos que no tenga recursos, ¿de acuerdo? Tiene una enorme cantidad de petróleo que además vende de manera abierta a sus socios de China, etcétera, y tiene una gigantesca riqueza. Su producción petrolera, que supera los 3,5 millones de barriles al día, es además de enorme demanda por parte de los grandes países que son consumidores de un producto que es absolutamente esencial para su crecimiento, desde China hasta la mayoría de los grandes países de Asia. Sin embargo, la evidencia es que en Irán, con una política monetaria completamente alocada, dedicándose a imprimir moneda sin control y a aumentar constantemente subvenciones y gastos, etcétera, en una moneda que cada vez tiene menor poder adquisitivo, están en una situación de inflación completamente descontrolada. La inflación en Irán supera el 45% en datos oficiales, pero cuando miras la realidad de lo que ocurre en las calles y de la vida de los ciudadanos de Irán, la realidad es que las subidas de los precios son muy importantes. Estamos hablando de subidas en el precio de los alimentos básicos del 70-80% anual. No solamente eso, sino que la inflación acumulada lleva a un nivel que podríamos llamar de destrucción completa de lo que es la moneda del país. Los datos oficiales nos hablan de una inflación del 37,4% y además, por supuesto, de un índice de inflación que se ha disparado al 245. ¿Qué significa? Básicamente lo que significa es que la destrucción de la moneda iraní ha sido total. Ha perdido más del 98% de su valor con respecto al dólar en los últimos años. La destrucción es tan evidente que las subidas de los precios básicos se mueven entre el 700 y el 800% en los últimos años, con un aumento además de todos los precios de los bienes más esenciales, además en un entorno en el que ha recibido una renta petrolera gigante. Las exportaciones de petróleo de Irán se han reducido ligeramente, pero están por encima de los niveles del año 2022 y se mueven en los 1,3 millones de barriles al día. Se han reducido por la menor demanda de China, pero la evidencia empírica es que la producción de Irán sigue siendo elevadísima. Efectivamente, como os comentaba antes, la producción de Irán se mueve alrededor de los 3,3 millones de barriles al día, prácticamente los 3,5 que se alcanzaron en septiembre de este año pasado, el 2025. Pero además, esta gigantesca entrada de fondos hacia Irán no se ha convertido en mejoras para los ciudadanos. Aquí podéis ver la producción de 3,3 millones de barriles al día, que llegó a los 3,5 millones antes, y cómo las exportaciones se mantienen por encima de los 1,4 millones de barriles al día, es decir, muy por encima de los niveles de 2021-2022. Eso es una gigantesca entrada de fondos a Irán. La población civil que está harta de una inflación completamente desbocada, de la represión a los ciudadanos y del ataque constante a los derechos humanos. Las protestas son generalizadas. Los ciudadanos están hartos. Y las chicas de Irán arriesgan su vida por la libertad. En todas las ciudades de Irán las protestas son cada vez mayores.
libertad y mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Muy sencillo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué los medios de comunicación de tu país y del mío no dicen absolutamente nada con respecto a lo que está ocurriendo en Irán? Protestas contra el aumento brutal de los precios de los alimentos, etcétera, una inflación completamente descontrolada y eso recibiendo una renta petrolera por exportaciones de más de 1,3 millones de barriles al día, es decir, una economía que recibe miles de millones de dólares cada día. Esto es muy importante porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? El régimen de Irán se ha dedicado a financiar a todos los grupos terroristas de la zona, desde Hamas a Hezbollah. Ha estado intentando extender su control de manera que se llevase a cabo pues injerencia en todo tipo de economías, no solamente las economías de Oriente Medio, sino también en América Latina, donde ha intentado financiar grupos terroristas y todo tipo de partidos que pudiesen avanzar en esa ideología que une el neomarxismo con la teocracia. En toda la región de Oriente Medio se sabe que el régimen de Irán desatiende completamente a su población para dedicarse a una agenda anti-israelí y anti-occidental. Su único objetivo es ideológico y utiliza las ingentes cantidades de dinero que recibe de las exportaciones de petróleo para avanzar esa agenda, dejando empobrecida a la población. Esto no es una novedad, lo sabes de tantos otros países en los que regímenes comunistas el único objetivo que tienen es ideológico y el de empobrecer y perpetuarse vía la represión y el ataque a los propios ciudadanos. Lo que está ocurriendo en Irán lo han desatado el aumento descontrolado de los precios y la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. En todo Irán, si pueden atesorar unos pocos dólares, lo hacen inmediatamente ante la evidencia de que la moneda seguirá perdiendo poder adquisitivo tras haber caído más de un 98% con respecto al dólar. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Los niveles de inflación descontrolados, la represión a los ciudadanos brutal, el ataque a las mujeres sin ningún tipo de piedad y, lo más alucinante, la izquierda caviar callada ante los asaltos a las mujeres, los asesinatos a civiles inocentes, las ejecuciones a homosexuales y, por supuesto, la represión a los ciudadanos de todo el país. Un país que está totalmente ahogado por una teocracia fundamentalista y antioccidental, cuyo único objetivo es el odio hacia Israel y el odio hacia Occidente. Esa es la evidencia y por eso, mis queridos amigos, es por lo que tantos medios de comunicación se callan. La razón por la que se callan es porque, claro, no entra en su narrativa que ha ido comprando el mensaje de Hamas, que ha ido comprando el mensaje de Hezbollah, etc. No quieren hablar de Irán. Hay un silencio alucinante. Y eso que son esas personas de la izquierda caviar que se pasan el día hablando de los derechos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de las mejoras de las condiciones para los trabajadores. Y resulta que una teocracia asesina, que reprime y ataca a las mujeres, que reprime y ejecuta a homosexuales y que además está empobreciendo a todos los ciudadanos del país, silencio absoluto ante las protestas. Irán exige libertad y la izquierda caviar exige silencio. Así de triste es, que no te engañen.